Buenos días, Magíster. Buenos días. César Tal. Vega Zavala. Él es docente coordinador del área de producción de la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hemos tenido un inconveniente con el Zoom, pero estamos trabajando ahora con Meet. Por favor, hay que pasarle el link a todos los maestros y administrativos que nos están acompañando. Él es docente de tiempo completo, y director de la maestría en musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller y licenciado en música, convención y educación musical y dirección coral por el Conservatorio Nacional de Música, magíster en musicología por la PUC. Ha sido director de la Banda Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Arequipa y director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario. Ha participado en el ensamble Artifex como ejecutante de guitarra barroca. En el 2019 y 2023, como resultado de su investigación sobre las obras de Fray Cipriani Aguilar, reestrenó después de casi 200 años obras de este compositor peruano, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, Coro Nacional de Niños del Perú y Coro Nacional del Perú. En el 2022 participó como investigador y ejecutante de guitarra barroca con el ensamble alemán Los Temperamentos en conciertos de Hamburgo y Bremen. También se ha desempeñado como compositor de música para cine, teatro y televisión. César, estamos en un laboratorio de una institución de Huánuco. Los que te estamos escuchando son docentes, músicos, algunos de profesión, y también algún personal administrativo que nos acompaña nosotros, como tenemos comisión organizadora, somos vicepresidencia de investigación, que se vendría a ser el vicerrectorado de investigación, y vicepresidencia académica, que vendría a ser el vicerrectorado académico. También te están escuchando la comisión organizadora, que es el doctor Benjamín Velasco y el doctor Amancio Rodolfo Echevarría. Bienvenido, y es todo tuyo la auditoría. El docente va a hacer la exposición y ustedes pueden participar, porque pueden participar con sus preguntas. Nos avisan para pasarles el link. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Listo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un poco la semana pasada la maestra Jackie Terry, que es la directora de la Escuela de Música aquí de la PUC, me conversó para dar esta charla, esta ponencia, y me pareció muy interesante hacerla, sobre todo porque son áreas que las trabajo el día a día y son parte de lo que hago todos los días. Adicionalmente, yo sí tengo conectado mi trabajo profesional como músico, las cosas que hago, las cosas que escribo, que pongo, que produzco musicalmente, con la investigación. De hecho, varias de las cosas que he ido publicando, algunas tienen que ver directamente con la música peruana del siglo XIX, sobre todo en la ciudad de Lima, que es lo que se hizo la referencia en su momento. El caso de Fray Cipriano Aguilar, que fue el maestro de Bernardo Rancero, y he trabajado mucho sobre eso, pero a la par he hecho ese tipo de investigación musicológica y he hecho los artículos que he escrito al respecto. También, digamos, que uso la investigación para producir música, para escribir música, porque a partir de lo que voy investigando, voy creando, porque hasta ahora lo que he ido trabajando sobre todo tiene que ver con el cine, con la televisión, con el teatro, más que música propiamente de concierto, y esto hace que sea música funcional, y a partir de esto comienzo yo a diseñar lo que en esta ponencia les voy a dar.
¿Qué entienden ustedes por componer algo? ¿Qué entienden? Si tienen micrófonos, ábranlos y lo dicen. ¿Qué es lo que entienden ustedes por componer? ¿Qué entendemos por componer? 1, 2. Crear. ¿Crear qué? ¿Ah? Las aves, los pájaros, ¿crean música o suenan? Crear melodías, crear acordes, crear sonidos, letras, ¿no? Eso es parte de la composición. Vuelvo a hacer mi pregunta. Las aves del campo, ¿crean música o suenan simplemente? ¿Qué piensan ustedes? Porque no están pensando, o sea, no están usando su razón para comunicar algo. El fenómeno musical tiene que ver con dos cosas. Una primera, que la música aparece en el hombre como una respuesta a la realidad, como una manera de afrontar la realidad. Es inherente al hombre y se cree que la música es previa a la aparición del lenguaje hablado. ¿Qué? Porque lo primero que sintió el hombre, desnudo, solo, fue miedo. Miedo a la lluvia, miedo al sol, miedo a los animales, y la imitación de la sonoridad. Estos personajes, la imitación del sonido de la lluvia, la imitación del sonido de los animales que le daban miedo, esto fue creando un código. La música no es más que un código, es una forma de codificar las cosas. Y por esa razón, cuando hablamos de música, podemos hablar tanto de música como una sola cosa, así como de las músicas. Perdón, la música tiene esta dualidad. Puede ser justamente el arte de ordenar y combinar los sonidos, por un lado, pero por el otro lado también puede ser las músicas. Porque, por ejemplo, hablar de un fenómeno peruano, las marineras que hay en el Perú, vamos a encontrar que la marinera norteña, lo que baila en Trujillo es una cosa, tiene unas características, pero también en Arequipa, Lima, en muchas partes de la sierra, hay marineras, de acuerdo, que se van diferenciando porque un lugar de pueblo asigna ciertos caracteres propios de la región y por lo tanto las identificó como marinera de tal sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, hablamos de una música, la marinera, pero a la vez, y de manera simultánea y análoga, son las marineras. La música tiene esta dualidad. Hoy día hablamos de salsa, pienso salsa dura, lo que había en los 70s, pero a la vez podemos hablar de lo que está pasando ahorita con un tipo de salsa que está más vinculada a la fusión, como lo que ocurre con Daniela Darcourt, por ejemplo. Entonces, ya no solamente hablamos de la salsa como un solo fenómeno, sino también podríamos hablar de las salsas. Y esta posibilidad hace que cuando hablemos de música, no hablemos de un solo tipo de música. Porque, por ejemplo, si yo hablo del estilo barroco, que es una cosa que he venido trabajando en la investigación, el estilo barroco ni en alemán es una sola cosa, porque tenemos distintas escuelas. Lo que ocurre en el norte, lo que va a ocurrir en el sur alemán, lo que va a ocurrir inclusive en la influencia italiana. Entonces, si bien es cierto, hablamos de una estética, es una estética y a veces son muchas estéticas barrocas distintas, a veces en competencia, y que producto de la forma en que éstas se han ido mezclando y se han ido conformando, han aparecido nuevas estéticas. Cuando uno escucha la música de Haydn, por ejemplo, uno no puede olvidar Haydn, que recibió formación de Pórpora, que fue un compositor italiano, pero que además leyó a los tratados de su época, pienso en los tratados de Matheson, el tratado de contrapunto de Fuchs. Entonces, de una u otra manera, lo que escuchamos es el resultado de un proceso de aprendizaje. Y por esa razón, la asimilación de estos elementos le da a la música un carácter más complejo,
no unitario, sino podría ser la música o las músicas. Y cada una de ellas tiene un carácter distinto. Ejemplo, ¿conocen ustedes el Códice Martínez de Compañón? ¿Saben? ¿Conocen ese códice? Códice Martínez de Compañón, ¿conocen? Hay una pregunta. Sí he escuchado, ¿no? Sí he escuchado algo. ¿Escuchado? En forma general, el código de música del Cusco, de Soula, por ahí, ¿no? El Códice Martínez de Compañón es este códice que hace un obispo trujillano. Uno es español, pero el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, que decide informar a la corona, a Carlos III, a Carlos IV de España, decide informarles de cómo se estaban implementando las reformas borbónicas en el Perú y en la zona norte, ¿no? Entonces él hace una visita a todas sus diócesis. Empieza en Trujillo y que va desde Trujillo, sube de Trujillo, Cajamarca, llega a Chachapoyas, y luego regresa a Trujillo, vuelve otra vez a Cajamarca y se va por todo, y llega hasta La Payeque, Chiclayo, y de Chiclayo le va a bajar. Y en este periplo que hace, este viaje que él hace, son como 3 años que se toma, este viaje, él documenta ciertas fiestas, ciertas músicas, ciertas danzas que se están practicando dentro de esta zona. Pero no solamente las músicas, también hace acuarelas donde informa cómo estas personas trabajan. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Entonces, por ejemplo, aparecen algunas piezas como las cachuas, por ejemplo. Y ojo, estoy en un códice de 1783, 1785. 1783 y 1785. Y en este códice se presentan evidencias justamente que, de músicas previas a lo que hoy llamamos marinera. Por ejemplo, aparece música como las tonadas, por ejemplo, las tonadas que curiosamente en Chile se siguen haciendo. Chile todavía se siguen tonadas, pero ya no existe, no se hacen tonadas. ¿Y qué va a pasar con esto y por qué tenemos esta referencia? Porque si bien es cierto, hablamos de un fenómeno musical, ¿de acuerdo? De una práctica musical, pero esta práctica musical está vinculada a prácticas sociales cotidianas. Entonces, la pregunta del fondo es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Una cosa es lo que hacemos los músicos cuando pensamos en música y creamos en música, y otra cosa es lo que las personas, los oyentes, esperan de la música. Y cómo las personas, los oyentes, están involucrando su identidad a la música que escuchan. Por esa razón, muchas de las micronaciones que forman la nación tienen que las diferencian unas de otras. Con un micrófono prendido. Sí, un deseo, Kelvin, por favor, porque no lo podemos iniciar nosotros. Ahí está, el de lentes, Kelvin. Ya la apagó. Ya la apagó. Gracias. Entonces, cuando hablamos de música, ¿qué hablamos? Hablamos, sí, de un fenómeno que suena. Hablamos de las notas y hablamos de los acordes. Y crear música tiene que ver con todo esto. Pero también cuando creamos música, el compositor no viene de la nada, viene de una sociedad, viene de un entorno, viene de un contexto, trae una formación, ha ido escuchando muchas músicas, y al haber traído todo esto, cuando uno escribe, trabaja con conocimientos previos. Ahora clave en la educación moderna, conocimientos previos. Esto hace música esté mucho más allá de las dinámicas de entretenimiento. Ella nos puede brindar información sobre la sociedad que somos, sobre los elementos culturales, idiomáticos, elementos de tipo social, o lo que hemos acordado como ética, lo que hemos acordado como moral, cuáles son nuestros juicios morales. ¿Por qué? Porque la música también nos hace esos comentarios, nos permite saber. Este Códice Martínez de Compañón del siglo XVIII, donde presenta evidencias de la cachua, donde presenta evidencias de lo que hoy día llamaremos marinera, o lo que se llamaba a finales del siglo XIX la zarzuela antigua, que después Abelardo Gamarra, el Tunante,
película llamada Marinera, en homenaje a la Marina de Guerra y a Miguel Grau, después de la Guerra del Pacífico, de la famosa Guerra del Pacífico. Pero ya están evidenciados estas músicas en estos códices, que son muy diferentes a los códices de Suola, de Cusco. ¿Por qué? Porque el códice Martínez y Compañón es un códice basado en prácticas rurales. Esa es la diferencia. Prácticas rurales que fueron sistematizadas, fueron transcritas por alguien que haya sido formado en español, pero por lo menos que tenía formación occidental, de la música occidental. Por esa razón, la transcripción responde al código musical de esa época, al código final del siglo XVIII. Entonces, aquí he hablado de varias cosas. He hablado de qué cosa es música como un fenómeno sonoro, pero también como un fenómeno social, como algo que permite la identificación de las personas. Pero además, el compositor emplea lo que trae, y en mucho de lo que componemos está toda esa influencia. ¿O es que creen ustedes que lo que está ocurriendo ahorita en Huancayo, por ejemplo, con el Wailars, o sea, decirlo así, Wailars, lo que llamamos Wailars moderno, en donde cada día se ha ido asimilando más sonoridades de la cumbia, ¿de acuerdo? Esto es lo que está pasando, cuando uno va hacia el Valle del Mantaro, entonces se adentra hacia Huancayo, uno va encontrando cómo esta música ha ido transformándose de un Wailars rural, de acuerdo a lo que luego, en la década del 80, 70, producto de las migraciones a grandes ciudades, se transformó en el Wailars moderno, y hoy día tenemos un tipo de Wailars que está más en diálogo las cumbias, o con la cumbia, o con la música que se escucha en la radio de manera comercial y que circulan de manera masiva y que generan otro. Entonces, a través de estas músicas del movimiento también podemos ver otras agencias, otras gestiones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Hablamos de algo que se mueve en todas estas líneas. No solamente hablamos de lo que tiene, no es solamente el fin de la música entretener a alguien, identificarlo, dar identidades, generar también paradigmas que permiten descubrirnos quiénes somos unos con otros y con qué nos identificamos. Y además también nos permite entender cómo vamos cambiando, cómo nos vamos transformando, cómo asumimos nuevas cosas que han sido tomadas de otras sociedades, de otras culturas. Porque claro, hoy día hablamos de cumbia en el Perú, podemos hablar de Grupo 5, podemos hablar de la pieza, y todo eso. Cumbia es un fenómeno colombiano, de la sierra colombiana, en Medellín. Llega al Perú traído desde la zona de Leticia. Tenemos una cumbia selvática que luego va resultando desde la selva y pasa por todo este periplo hasta llegar a Lima, ¿de acuerdo? Y transformarse en la chicha, como un punto de encuentro y que permite la identificación de un ciudadano que no es de Lima, pero que se identifica como provincial, ¿de acuerdo? Y tenemos a Chacalón cantando mucho provincial, y esto genera pues toda una marea y toda una corriente sonora, musical, pero que está identificando a una sociedad que se encuentra en una ciudad, la de Lima, que no termina de asimilar cómo estos ciudadanos, que son también peruanos y que han migrado a la ciudad, están identificándose con nuevas cosas, ¿de acuerdo? Y esto genera o ha generado una serie de realidades paralelas, no siempre concomitantes, no siempre amigables. Entonces, ¿de qué hablamos? Una vez más, al comienzo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Hablamos de un fenómeno que embarga todo esto. Cuando solamente se le quiere ver como entretenimiento, se le ciñe a un asunto, que es básicamente entertainment, porque eso da plata. Y eso es legítimo, sí, está muy bien, tengo que vivir de algo, pero no es lo único, porque aún así, en esas músicas de entretenimiento, también podemos encontrar elementos de qué ocurre con quien escucha esas músicas, por qué las escuchas, qué tipo de sociedades son, qué tipo de personas son, qué está pasando, qué espera que la música te diga. Recuerdo un caso, esto cierro la parte introductoria, recuerdo un caso conversando con una persona aquí
alto directivo de la Universidad de Colombia, sobre temas de investigación, y me decía, estuve en México, me dijo, el año pasado, en diciembre, y tuve la oportunidad de ir a escuchar a Rubén Blades, que cantaba ahí en el Zócalo, en la Santiago de México. Entonces me dijo, y de pronto sonó la canción Amor y Control, uno de los hits de Rubén Blades. Y él me decía, yo esperaba que todo el mundo bailase, yo esperaba que eso fuese una juerga, una fiesta. Y me dijo, y no fue una fiesta. ¿Sí? Comenzó a llorar, yo veía gente llorando, gente cantando, bailando. Pregunta que le dije, ¿te has preguntado si es que esa sociedad mexicana en realidad puede escuchar música? No necesariamente sería. Es muy probable que esas personas no tengan asignado escuchar la música de Rubén Blades como un baile, sino con el hecho de simplemente escuchar música, porque me hace un bien a mí, y por lo tanto la aprecio, la escucho, entro en un nivel de profundidad y de interioridad, permito que ella me interpele, me acuerdo de mis hijos, de mi papá, de las cosas que hice, y no solamente, entonces, de una u otra manera cuando te preguntas por qué México tiene el Cervantino, por qué tiene el cine que tiene, por qué produce los autores que produce, por qué, cómo han logrado exportar su folclore en música sinfónica, pienso en Revueltas, pienso en Moncayo, pienso en todas las cosas que se Cepallá, Chávez, todos los compositores que han exportado a partir del folclore mexicano música. Pienso en Leonard Bernstein, que para la musical West Side Story emplea un guapango para la canción América. Dice, pues en mexicano, pues todo esto, cómo ellos han logrado significarse a través de las músicas sinfónicas con todo esto, y cómo han logrado que el mundo las consuma de una u otra manera que es agencia, porque no solamente están viendo qué cosas es lo que nos entretiene, sino están viendo todos esos otros fenómenos culturales, sociales, económicos que hay detrás de la práctica musical. Nos permite saber quiénes somos, qué sociedad somos, cuáles son nuestros hábitos. Entonces, claro, cuando uno conecta esto que comentaba con esta persona de investigación de la universidad, cómo eso evidencia por qué tiene la feria el lo que tiene, por qué producen las cosas que producen, por qué tienen tantos cineastas y tanto cine mexicano, la respuesta está ahí, porque están apreciando las cosas como son, porque no tienen prejuicios de pronto de ir a un concierto sinfónico y a los 5 minutos ir al concierto del TRI. De hecho, yo he trabajado con el TRI, cuando estuve en México, en Lima, el concierto sinfónico, yo lo dirigí, trabajé con ellos de cerca, y de verdad debo dar fe que eran las personas más serias que he visto en mi vida, de una seriedad incólume. Yo nunca vi en ningún concierto, bueno, de ellos aquí en Lima, no vi jamás una botella de alcohol antes del concierto, recién la cerveza cuando yo había acabado, y la prueba de sonido fue la cosa más, nunca había visto algo tan bien hecha, bien planificada, empezó de la exacta, acabó de la exacta, todo con voluntad. Entonces, de todas estas cuestiones, de acuerdo a lo que ocurre con la práctica musical, nos termina dando información de quiénes somos, vemos, qué pensamos, nos identificamos y sobre todo cuáles son nuestros intereses. Entonces, cuando hablamos de música, hablamos de todo esto. Y por esa razón es vital e indispensable que la práctica musical sea algo que tenga mayor pegue masivo, porque no solamente le estamos dando al ciudadano algo para que se mantenga de hobby. No, eso no es así. Estamos formando seres humanos, y lo central de todas las músicas es eso, entender al ser humano que está detrás de esa música. Puede estar componiendo una obra en estilo atonal, puede ser Ligeti, puede ser Mitoslavski, puede ser lo que quieras, sea Shakespeare y su combo, lo que quieras. No hay rollo con eso, porque la música no debe servir para sentirnos mejores o superiores, porque no hago rock, o no hago música clásica, pero que tú, porque no, eso no sirve para nada, solo sirve para eso, para sentirte superior y para que puedas soslayar problemas psicológicos o psiquiátricos tuyos, porque necesitas sentir superior que algo. La música no sirve para eso. La música no sirve para eso.
estudia para formar seres humanos capaces de entrar en la realidad del otro. Vamos a Mozart, es interesante entender qué está ocurriendo detrás de esas notas, cómo detrás de esta música de Mozart hay otras músicas. Lo turco, famoso folclore turca, es folclore turco. Como tenemos es una mujer, es una danza folclórica. Sencillo, Mozart es lo folclore, pero ha servido para legitimarnos y decir no somos electos, somos clásicos, somos importantes, somos mejores. Para eso nos sirve. Música sirve para otra cosa, es entender a Mozart, comprender qué está pasando, cómo emplea el lenguaje de su tiempo, cómo él se comunica, cómo él está diciendo algo que no conocemos. Mi trabajo de investigación ha tenido que ver con cómo este estilo clásico ha circulado en el Perú. Eso fue lo que yo investigué en la maestría y sigo en lo que he trabajado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Hablamos de un fenómeno que está mucho más allá del humano. Es un fenómeno que, en primer lugar, pone al ejecutante, pone al músico en el centro, porque tú estás comunicando algo. Y eso que comunicas tiene que ver con, de manera intrínseca, con quién eres, con la sociedad que eres, con los elementos que tienes contigo, valores que traes. Quiero compartir mi pantalla. Voy a responder. Voy a colocar un momento. ¿Esto qué? ¿Lo estaba ahora? En la plataforma de la PUC es mucho más fácil, pero en esta plataforma es un poco diferente. Ya. Listo. Música. ¿Listo? Ok. ¿Logra ver mi pantalla? Ya sí. Listo. ¿Ven mi pantalla ahora? ¿O siguen viendo lo que comparto por... ¿Ven lo que he compartido? ¿Ahora ves la imagen? Está compartiendo todo su celular. En el celular, en la pantalla, quiero ver. Ahí tiene que elegir el archivo. Si le da a compartir toda la pantalla, elige el archivo. Voy a observar la imagen. Ahora Windows selección. A ver. Listo, pantalla completa. Pasa que no me deja compartir en pantalla completa. A ver, espérense, voy a volver a hacer. Ahí está compartiendo todo su pantalla. Está compartiendo toda la pantalla. ¿Todo? Su archivo. Venga, archivo, ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo. Correcto. Un poquito más de zoom. Ya, aquí les fijo su. La música como código, entonces, como código, la música siempre será una forma de comunicación. Hay dos cosas que hay que quedar claras. La música va a tener dos formas de operar en las personas, en general en los seres humanos. Uno de manera racional y otro de manera emocional. ¿Estamos? Una canción, creo que una canción cualquiera, cualquier canción, comporta dos tipos de codificaciones. Un texto literario, letra de la canción, también tiene un texto musical, las notas musicales, los acordes, los instrumentos que elegimos,
los rangos sonoros, todas estas cosas. El texto literario es básicamente racional. Por esa razón, por eso mismo, cuando una persona escucha una canción nueva, ¿qué dice? No dice, ay, que baja tus acordes, suena monstruo la armonía, que hablaste contrapunto. No, la gente común y corriente, cuando escucha una canción, primero dice, qué linda la letra. Porque la letra es mucho más fácil de racionalizar. Analizamos mucho más fácil la letra. ¿Por qué? Porque es un código más inmediato. El lenguaje hablado, que usamos para hablar, que usamos para escribir, ya está interiorizado. No requiere mayor decodificación que simplemente conocer las palabras, conocerlas, utilizarlas, tenerlas internalizadas. Por esa razón, el texto literario es básicamente racional. Tiene en una, al toque, rapidísimo. Por esa razón, insisto, una canción nueva, tú te puedes haber matado componiendo un hit, ¿de acuerdo? Pero la gente lo primero que dice es, ¡qué linda tu letra! Así de simple, porque no es nada malo, es lo normal. ¿Por qué? Porque la letra es mucho más fácil de racionalizar, de entender. Es mucho más rápido. Texto musical. La forma en que se ha codificado la música, no, eso no es tan rápido. Porque para que la música sea comprendida de manera racional, gente debiese conocer los códigos. De conocer de qué es un motivo, cómo opera, qué notas son, qué acordes son. Y eso no está ocurriendo. Pues. Las personas, con respecto a la música, no tienen tanto conocimiento respecto a ella. Por esa razón no la racionalizan tan rápido. Por eso que aquí hablo de codificación musical, es comprendido por quienes conocen el código. Por esa razón, cuando un músico aprecia música, cuando un músico está escuchando música, lo primero que presta atención es a la letra, es a la música. Acordes, si está afinado, si está desafinado, si responde a tal práctica tradicional o no, cómo debate con la tradición, si es el caso. Comenzamos a entrar en relato con la música, y esto hace que comencemos a decodificar la música. Las personas comunes y corrientes no hacen esto, no, porque no tienen formación musical. Entonces, la música solo les genera experiencia emocional. ¿Por qué? Porque la música opera en el cerebro, los sentimientos están en el cerebro. Y esta música, cuando es del agrado de las personas, termina recompensando el cerebro humano, por eso que nos da placer. Bailamos y sentimos placer es porque el mecanismo de recompensa del cerebro está operando y está produciendo sustancias bioquímicas, serotonina, dopamina, oxitocina. A una de ellas va respondiendo a estos elementos. Por ejemplo, la práctica coral. Hay un coro, mira que la interacción y el placer de interactuar con las personas genera que el cerebro humano recompense esta acción con la segregación de oxitocina. Razón, cuando la gente canta en coros, siente placer, pero ojo, acá viene la parte maravillosa de la práctica coral o de las prácticas grupales. Cuando eso está bien hecho y el resultado artístico es significativo, implica que se han usado ciertas herramientas, escucharse unos a otros, estar atento al otro, estar pendiente, tener claro la línea musical que estoy haciendo y hacia dónde va y lograr ese objetivo de tocarlo bien, tocarlo afinado. Todo esto es compensado por el cerebro, que no solo está aprendiendo a hacer música, no. Bien, al hacer esto, está aprendiendo a escuchar al otro. De tanta falta hace escuchar al otro, entender al otro. La práctica musical tiene esto. El cerebro humano, el que necesita de que esta práctica musical se dé de muy niña, porque todo esto va compensando reacciones neurológicas positivas, la valoración del escucha al otro, la valoración del respeto. Cuando tú tocas el violín y te dicen, mira, tu arco abajo es muy pesado, está yendo con demasiado peso porque tu sonido resalta más, por favor, dale menos presión al arco
¿de acuerdo? No solo te están diciendo toca más despacio, no. Están diciendo, mira, para que esto sea homogéneo, por favor, mantente esos parámetros, para que el primero resalte más que el otro. Y es que esto no es una necesidad social, antes que simplemente un hobby. Es lo que estoy abogando, entender de qué hablamos cuando hablamos de música. Entonces, la codificación de la música, la forma en que la música se codifica, permite entender estos otros parámetros. Las personas que no están formadas como músicos no asimilan estos códigos y su experiencia está basada en la emoción, en lo que esto les hace sentir, en lo que esta música, en los recuerdos que les trae la música. El día de hoy, las formas de tratar el Alzheimer con música, porque las personas tenemos conectadas las músicas a nuestros sentimientos. Lo tenemos conectado a tal canción, la tengo conectado con la canción al tóxico, a la tóxica, o lo que sea que guste, ¿de acuerdo? Tal músicas, las bailé cuando me casé, cuando me divorcié, las tenemos conectadas a experiencias sensibles. Por esa razón, cuando las empleamos, estamos entrando en eso, en ese juego emocional. No estamos racionalizando los acordes, el contrapunto, no. ¿Qué sentimientos me crean? Esto ocurre en el ser humano. La razón que muchas de las músicas que están sonando en el Perú provienen del reciclado, es decir, provienen de música que sonaron antes. Por eso que en el Perú se consume mucho cover, el famoso cover, porque son músicas que preexisten y que el cerebro ya conoce y que las tiene, a una generación entera, las tiene conectadas justamente a esas experiencias, la novia, el novio, el pagado, el ama, lo que sea, ¿de acuerdo? Y las tengo conectado a esto, ¿ok? Y cada vez que suena me trae esos recuerdos, positivo, negativo, nefasto, lo que sea, opera así a nivel emocional, afectivo. También la música nos permite imaginar cosas. Hay músicas que te recrean, pareciese que te estuvieran describiendo algo que estás mirando. En toda la música programática, por ejemplo, Vivaldi, cuando toca las 4 estaciones. Vivaldi no son notas, no, esos conciertos están graficando cuestiones climáticas. Entonces, cuando hace escalas ascendentes, está graficando los rayos, los truenos. Claro, habría que estar en la Biblia, ustedes conocen mejor la Biblia, yo no lo veo. Tenemos también una cosa más grúa, pero ustedes en cuanto conocen la Biblia de verdad. Y el Vivaldi lo que está graficando en su música es eso. Es música que está contándonos cómo es la lluvia, cómo es el verano, cómo eso afecta a los perros. Por ejemplo, hay una parte del texto que Vivaldi dice ladrido del perro, y la viola, ya que le hace tocar además abajo su ponchero, hace guau guau, guau guau, como le está mostrando cómo ladra el perro. Entonces, de una u otra manera, toda esta codificación racional de la música solo es entendida por quien conoce de música. Sin embargo, las personas que no están formadas como músicos, su experiencia es imaginativa, porque al escuchar esta música imaginas que ves algo, evoca algo. Evoca algo. El poder de evocación, de evocar algo. Entonces, sentimientos, imaginación. Y un tercer dato, ¿de acuerdo? La memoria, que ya también comenté hace un momento, cómo está conectada a nuestros recuerdos del pasado. Por esa razón, en Lima tenemos la inolvidable, la hora de nochecito, radios que se dedican a solamente pasar música de 70, 80, 70, 80, 90 ya, ¿no? ¿Por qué? Porque las músicas están mostrándonos cómo las personas se han vinculado y cómo estas músicas traen recuerdos de esas épocas. Y por lo tanto generan consumo. Y están monetizando esto. Las piezas musicales, las obras musicales, las obras donde nadie canta, el único código musical. Y por lo tanto, la forma en que nos relacionamos a ello va a depender de cuán formados estemos como músicos. Cuánta música conozcamos. Si conocemos más música, ¿de acuerdo? Podríamos entender mejor. Cuando alguien se duerme en un concierto, cuando alguien se queda dormido en un concierto, ocurre por varias razones. En primer lugar, porque las personas
desconoce de esa codificación, por lo tanto el cerebro no asimila nada y le dice al corazón, mira corazón, un ratito ya, como no estoy entendiendo muy bien lo que está pasando, no tengo nada que me estimule, la un poquito más bajo, baja la tibia, baja un poco, pasa de 80, bájate a 60, ¿ya? Ok, el corazón late menos, el cerebro recibe menos sangre. Ese recibir menos sangre hace que te relajes y que te muevas. Lo que está ocurriendo cuando la gente entonces, y esto es producto de que de una u otra manera personas que conocen músicas o estas músicas no están haciendo nada para llamarla, ojo, porque hay que darse cabeza. No todo lo que hay que hacer es entender qué está ocurriendo con estas músicas para que estas tengan un mayor impacto en el público. La pregunta es mucho más compleja en realidad que lo que yo estoy diciendo. O en todo caso, la respuesta es más compleja. Lo que quiero decir es que el cerebro humano opera así, por esa razón. Cuando uno va a un concierto de gente y uno lo que está hablando es eso, así. Que el cerebro de otras personas desconoce mucho esta información y que no encuentra en lo que está sonando nada que llame su atención. Y por lo tanto, le dice el corazón late más lento, el corazón late más lento, bota menos sangre, el cerebro recibe menos sangre y queda dormido. Es decir, por esa razón lo usan para dormir, para relajarse. Porque le estamos diciéndole a la música que cumpla otra función. Y eso suele ocurrir sobre todo cuando desconocemos el código musical. Dicho esto de esta manera, sino como código, transporta todos esos fenómenos. Me pasaba, por ejemplo, cuando era chico, era estudiante en el conservatorio, me era muy difícil, por ejemplo, aproximarme a las obras de Mahler. Mahler recién comencé a apreciarlo ya de pasados 30 años. ¿Y por qué? Después me di cuenta que ¿por qué? Porque las obras de Mahler requerían un mayor nivel de reflexión y de profundización. Son obras largas. Un movimiento, una sinfonía de Mahler no baja de 15 minutos. Es más, cuando yo era estudiante joven, eso era demasiado denso. Claro, no estaba estaba mucho más acostumbrado a otros repertorios. Ya después, con el tiempo, comencé a darme cuenta que comencé a encontrar más cosas maravillosas en las obras. Comencé a adentrarme al análisis de las obras de Mahler, entender por qué está hecha así su orquestación, cuánto de Wagner hay ahí, cuánto de Brahms, sobre todo, cuánto de Beethoven hay llegado aquí, cuánto hay de danza en estas músicas de Mahler, cómo el que su hija muera de niña genera un cambio en la forma que escribe las obras. Estamos, que dicen así, con las obras y con el 5, o sea, con una marcha full. Es bien interesante cómo eso lo puedo asimilar con el tiempo, con la edad, escuchando muchas más músicas, formándome y educándome en esto, porque así pasa, y así pasa con cualquier fenómeno, con cualquiera, porque de pronto mañana alguien hace un tipo de cumbia que jamás he escuchado, y eso va a tomar un tiempo. El cerebro humano siempre va a intentar recodificar, y va a cantar, siempre va a decir, eso se parece a eso. Eso es normal, el cerebro humano lo va a hacer siempre. Eso se parece a esto. Siempre el cerebro humano busca decodificar en base a lo que conoce. ¿Ok? Y esto mismo, y ahora voy a compartir esta diapositiva, pensamos, ¿qué hablamos cuando estamos hablando? ¿Están viendo esta diapositiva ahora? ¿Pueden verla? Sí. Ahí se ve. Sí. Listo. De esto sucede cuando hablamos de qué es una composición, qué es un arreglo. Cuando hablamos de una composición, estamos hablando de que es algo que no preexiste. Es algo que tú, de manera inédita, estás creando. Que puede estar basado en ciertos patrones, sí, claro que sí. Porque mucha gente hasta el día de hoy vive músicas basadas en Huayno, basadas, no sé, en Santiago, basadas
ocurre en Chincha, por ejemplo, con todo el fenómeno del atajo de gritos a la Navidad. ¿Okay? Pienso en lo que ocurre en Puno, por ejemplo, que para la Candelaria hay todo un repertorio de música, pero que también se están creando cosas nuevas. Y estas cosas nuevas son lo que llamaremos composición. Ahora, en el caso cunino, por ejemplo, esas composiciones suelen ser colectivas. O sea, no identifican a un compositor, sino normalmente suelen identificar a una sociedad, a mí. Sangre, así. ¿Ok? Eso es una cosa que es maravilloso, porque justamente la práctica del sicuri, el sicuri que ocurre en el altiplano peruano, necesita dos personas, uno que toque el arpa y otro que toque la lira. La interacción de estas músicas, de estas dos personas, hace que el proceso de composición no sea pues unitario, sino que se requieran dos o más personas para componer esto, que dicho sea de paso, una cosa es tocarlo la primera vez, te aseguro, y mientras que eso no se escriba, que muchas veces no se escribe, se escribe de forma oral, vamos a encontrar que eso que en un momento se compuso de una manera, en 3 años, 4 años, 5 años o más años, suena de otra ahora. ¿Qué? Porque ha ido circulando de manera oral, o algo oral, y la oralidad hace que la subjetividad de los intérpretes entre en interacción. Esto ocurre con nuestros autores todo el tiempo. Ustedes componen, escriben, alguien compuso algo hace 80 años, 60 años, ¿de acuerdo? Y esto ha ido pasando de mano en mano. Y cada uno de los ejecutantes de los que han ido grabando esto han ido transformando lo que era tararán en tarararán o tatarararán, cada uno emocionalmente, para darle justamente un correlato más afectivo, lo que llamamos interpretación en estas músicas, y ido sumándole cosas, y esto se quedó registrado, sobre todo por el la grabación. ¿Ok? Y esto es algo normal, sobre todo en músicas que se titulan de manera oral. Músicas escritas en una partitura. La partitura no es nada más que un documento mnemotécnico, es una ayuda mnemónica, es una forma de registrar algo como se hacía en un momento. La partitura está más allá de las notas. Pensar que solo son notas es quedarnos con el 10% de la música. Mucho más. Mucho más. Eso es lo maravilloso de la música. Detrás de las notas hay mucho más. Por esa razón he hecho toda esta larga explicación inicial. Porque detrás de las músicas hay mucho más cosas. Hay mucha más data, mucha más información. Entonces, cuando alguien compone algo y eso que ha compuesto se transmite de manera oral, es inevitable que al pasar de un intérprete al otro, cada intérprete le sume nuevos elementos rítmicos, melódicos, inclusive hasta armónicos. Bueno, normalmente lo que subyace, lo que permanece, lo que se mantiene es un perfil melódico. ¿A qué me refiero con perfil melódico? No necesariamente las notas exactas, sino las notas más importantes. Por ejemplo, Chabuca Granda, que tiene también trabajado bastantes cosas sobre ella, y tengo algunas investigaciones al respecto sobre la música de Chabuca. Chabuca Granda nunca grababa la misma canción igual, jamás. Vamos a asegurar que valses como José Antonio, y dependiendo del guitarrista, cuando lo grabó con Oscar Avilés, suena de una manera. Ella también decía, el guitarrista que me acompañaban, no solamente tocaban la guitarra, el guitarrista, o sea, no la acompañan a ella decía que el guitarrista toca con ella. Por esa razón, el guitarrista que toca conmigo no se puede sentar atrás, decía ella, se sienta a mi costado. Lo que él está haciendo es tan importante para mí que no puedo sentarlo atrás mío, porque no me está acompañando. Él, junto a mí, están haciendo el guitarra. Es una cosa maravillosa en Chabuca. Bueno, Chabuca jamás grabó el mismo vals igual, a veces que lo grabó,
Mucho dependía del guitarrista, sí, pero lo grabó con Oscar sonó de una manera, cuando grabó con Álvaro Lago sonó de otra manera, cuando grabó con Lucho González, que era mucho más vinculado al jazz que a la banda. ¿Esto es común en las músicas populares? Sí. La partitura, se escribe una partitura, eso es una ayuda memórica que permite registrar una práctica en el tiempo. Así se hace ahora, así es. Y por más que esto esté así puesto, siempre va a requerir un proceso de codificación. ¿No? ¿Qué cosas se están mirando detrás? Yo recuerdo haber visto partituras de salsa de la década del 80 y, por ejemplo, se buscaba simplificar la escritura. Escribían todas las síncopas melódicas que se escribían. Se escribían sin la sincopación de los instrumentos, porque era importante que tocaran exactamente lo que se había grabado. Pero lo melódico se buscaba que sea más o menos cuadrado para asegurarse que antes que existiera pues, el CD, antes que existiera Spotify, YouTube y todo esto, la música circulaba en discos. Y antes de los discos, los cassettes, antes de los cassettes, o sea, los CDs, antes de los cassettes y antes de los discos de vinilo. Cuando existían los discos de vinilo también se vendía música en partituras. Y estas partituras se hacían para, básicamente, gente no necesariamente músico, que tenían en casa. Por esa razón simplificaban la forma que se escribe. Hoy en día, cuando se escribe salsa, no se eso. Se la escribe casi de manera lo más cercana. Entonces la escritura musical es una ayuda memórica y que siempre va a requerir una codificación, porque hay asuntos de estilo, asuntos de época, asuntos de emoción, asuntos de codificación que están allí. Porque un acorde disminuido tiene una carga distinta a la que tiene un acorde mayor. Acordes disminuidos tienen, al estar formados por tonos, tienen mayor densidad armónica y por lo tanto tienen una muestra, una forma de mostrarnos una mayor tensión sonora armónica, tener mayor tensión. Uno mira cómo los emplea Bach, cómo los emplea Mozart, cómo los puede emplear Brahms, que también lo vas a encontrar en los Beatles, o lo vas a encontrar en determinadas músicas que hacen uso de una armonía más compleja. Dicho esto, composición entonces, en la actualidad, por derecho de autor, por ejemplo, cuando tú compones algo, no registras la partitura del score, de todo torneo para orquesta de cuerdas, no. Te registras es la línea melódica y los acordes básicos. Claro, para evidenciar y que esa evidencia sea totalmente irrefutable, se te pide una partitura. ¿Ok? Por lo menos Uptime te pide una partitura. De copy te pide una grabación de audio. Pero la partitura es mucho más, científicamente hablando, es un documento más preciso en un sentido. Preciso entre comillas. Ojo, porque tampoco es de todo preciso al 100%. Porque hay muchas cosas que ocurren en nuestros folclores que no siempre se van a poder escribir. Y que yo, con todo lo que yo pueda saber, hay muchas cosas de los folclores de las zonas de ustedes, de Huánuco, ¿de acuerdo? Que solamente ustedes pueden tocarlos, pues, porque ustedes conocen perfectamente y que no siempre se pueden escribir. ¿Por qué eso se tiene que tocar de esa manera? Tiene que ver con prácticas de una sociedad. Y que por más que yo las investigue, a lo mejor nunca llegué a tocarlos como lo tocan ustedes. Eso es normal. Y no siempre esa forma que ustedes tocan se puede transcribir con precisión en una partitura. También. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú registras una canción, una composición, básicamente lo que registras es la línea melódica y los acordes. En el caso del micrófono. Updike te pide solamente la grabación de audio. Más. La partitura, lo que te permite es que si alguien ha usado tu canción y ha dicho que es suya, la partitura va a mostrar que eso que tú has registrado antes, y que en segundo lugar la evidencia te muestra que eso que ha hecho, ¿de acuerdo?, es a un alto grado, al 80% similar, y por lo tanto probablemente ayuda a que estamos asistiendo a un acto de plagio, ¿de acuerdo? Y ese caso de plagio se ve básicamente por sociología. Por esa razón, cuando tú compones músicas populares, básicamente lo que se registra son las melodías. A partir de esto, ¿de acuerdo? Que eso va a ser lo que subyace
lo que permanece. César, disculpa un segundo esto. En 5 minutos creo se va Un arreglo. se va a cortar el beat porque... Arreglo no es nada más que es la adaptación de una pieza musical a una combinación vocal específica. César, Ahora, César, ¿sí? un segundo. En 5 minutos se va a cortar Ya, entro entonces por lo que me han mandado. Listo, Ya sí. lo acabo de ver en WhatsApp. Te acabo de enviar. Ajá, sí, por favor. Ya. Ya, entro ahí. Pensé que eso era más abierto. Se va a Lo que pasa es que Le voy a enviar el Zoom de la Universidad de la Católica es abierto, o sea, me deja estar todo el tiempo, por eso quería hacerlo por ahí. Ya, entramos en 5 minutos acá, no hay problema. Cierro la idea entonces de lo que es un arreglo. Claro, es adaptar una pieza musical a una combinación vocal o instrumental específica. Coge lo que has hecho con tu melodía, ¿de acuerdo? Y comienzas a adaptarlo a distintos formatos. Día puede ser un coro a 5 voces, mañana puede ser un cuarteto de cuerdas, pasado mañana puede ser un cuarteto de saxofones, pasado mañana puede ser una banda de piedras. Tengo un amigo que hacía eso. Adaptarlo de un formato, de una combinación a otra. Combinación vocal e instrumental puede variar, con una pieza para solista con o sin apoyo instrumental, hasta con una orquesta completa. El éxito de un arreglo depende de la técnica musical del arreglista, ya que aquí entra lo técnico. Lo primero que debe tener claro alguien que va a escribir un arreglo, lo primero que debe tener claro es la cuestión técnico-musical. Por ejemplo, cómo funciona la armonía. Armonía, curiosamente, el impacto armónico, o el impacto de la armonía en el oyente, ya expliqué que no es racional, y es un impacto que tiene que ver con los sentimientos. Por ejemplo, voy a aprovechar como hago la guitarra que tengo acá en la mano. Por ejemplo, voy a pensar en esto. He hecho un arpegio, todos acordes mayores. He usado una doble secundaria y por eso en el quinto grado. Terminé el quinto grado y vuelvo al quinto. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo en el primer grado y de pronto me voy al cuarto grado menor? Pero de pronto me voy a la actividad menor. Y de pronto a la primera secundaria y acabo en la dominante. Sí, acá decir sí porque les iba mostrando lo que iba haciendo. Y quien entiende de música y de armonía sabe lo que iba haciendo. Las personas no están pensando en la armonía ni nada. Están pensando en qué siento con esto. Entonces, mucho de lo que ocurre a nivel afectivo está pasando a través del armónico. Los enlaces armónicos terminan generando la construcción de espacios afectivos. Por razón, una buena estructuración armónica ya puede avisarte, ya puede decirte que tu canción puede ser un éxito. ¿Ok? Entonces, la técnica, mientras más conocimiento tienes de la técnica musical, ¿ya? Poder comunicar mayor cantidad de cosas y vas a poder lograr que eso que estás trabajando le diga mayor cantidad de cosas a una mayor cantidad de gente. Se va universalizando. Yo siempre pienso que todo técnico va a necesidades comunicacionales. Es decir, ¿qué quieres comunicar tú? ¿Qué quieres decir tú? Listo. Por ejemplo, y antes de hacer el corte, pienso en acá. He cambiado la armonía y le he cambiado buscando contar otras cosas a partir de lo que ha hecho Chabuca. No sé, puedo hacer más cosas más. Va a depender también a qué texto lo quiero llevar, porque ahorita, por ejemplo, museo de armonía. Y ya se acabó.
Ya tienen el nuevo link. Ya tienen el nuevo link en el WhatsApp docentes. Y ahí te toca sentar. Búscalo ahí. Porque vaya a ser cosa que tengan. Ahí está, ya está. Listo, ¿lo van a ver así? Sí, perfecto. Ya, perfecto, listo. Hablaba de la armonía. Entonces, la función de la armonía, si bien es cierto, es un elemento técnico, totalmente técnico, para el oyente tiene que ver con estadios afectivos. Si tú usas acordes más cercanos, más diacónicos, probablemente las personas lo sientan más amigable, mucho más fácil de escuchar. Pero si de pronto usas acordes más distantes, más lejanos, ¿de acuerdo? Terminas mostrando cosas que para mucha gente podría ser muy lejana, o podrías estar infiriendo emociones distintas a las originales. Al final son herramientas, usen lo que necesiten. Lo que van, en todo caso, lo que hay que hacer es conocer la armonía de las distintas formas armónicas. Por ejemplo, yo tomo siempre decisiones cuando comienzo a pensar en un arreglo, trabajo un arreglo. Lo primero que digo es, ya, hacia qué estética lo voy a... Ah, perdón, un momentito, no me está dejando compartir pantalla. Un momentito, por favor, que no me está dejando compartir pantalla, creo que tengo que cambiar la configuración de algo ahora. Como he entrado con la cuenta que me han colocado ustedes, me está pidiendo que cambie una cosa aquí. Un momentito, por favor. Un segundito. A ver... Ajustes. Un momentito, por favor. Sí, estoy esperando que me dejen compartir pantalla. En el link no necesita permiso. No me está dejando compartir pantalla. Un momentito, por favor. Ajustes para este sujeto. No, lo que pasa es que entré desde... Voy a volver a entrar ya. Porque aquí no me va a dejar un segundo. Voy a volver a entrar. Pero en el link no necesita permiso. Eso cuando somos de un mismo. No muy claro, porque Para todos. Listo. Ahora sí. Ya volví. Vamos a ver. Tiene ya la opción para compartir. Listo. Voy a volver a la PowerPoint que tenía. ya está. Entonces, lo primero asunto técnico es pensar en la armonía de manera estructural. Ya. Al cambiar todo se mueve todo. Claro. ¿Logra ver mi pantalla así? Sí, se logra ver. Perfecto. Listo, entonces, lo técnico. Conocimiento sobre la armonía. La armonía siempre va a marcar una estructura de algo. Los acordes que empleas siempre van a marcar. Usar, por ejemplo, las dominantes secundarias o dominantes principales como signos ortográficos para delimitar algo. Una cadencia 5-1 siempre va a funcionar como un punto seguido o un punto final. ¿De acuerdo? Las cadencias tienen estas posibilidades de determinar hacia dónde vas. Si empleas una dominancia secundaria, ella va a reforzar al acorde al cual
con la afecta, es decir, si estás de do mayor y vas a la menor y usas el dominante de la menor, mi 7, ¿de acuerdo? Quien se va a ver beneficiado es el acorde de la, es usando su dominante, la dominante secundaria, la dominante de ese acorde, y esto va a hacer que todo se vea enriquecido, no solamente técnicamente, sino también a nivel emocional, ¿de acuerdo? Esto es importante comprender. ¿Por qué? Porque las personas, la gente, no está procesando información. No son músicos formados, no son ustedes. Están procesando emociones. Y hay que entender cómo la música opera. ¿Y por qué opera la música así? Porque culturalmente se ha asimilado esas prácticas de esta manera. Es un dato cultural el hecho de tener que decir que los acordes mayores son alegres y los menores son tristes. Eso es básicamente una costumbre cultural. De pronto, hay muchas canciones que están en acordes menores, pero son rápidas y son bastante dinámicas y alegres. ¿De acuerdo? Ahí entramos en este debate, pues, porque son datos culturales, hay que ver qué más está de promedio. ¿De acuerdo? Aquí no quise expandirme mucho más porque me va a quedar corto el tiempo. Pero una cuestión básica tiene que ver con la estructuración armónica, que tu armonía esté claramente planificada. El éxito de un arreglo depende de la técnica musical del arreglista, además del buen gusto y su habilidad para mejorar la música de una manera agradable, tanto para los oyentes como para los intérpretes. Hay muchos elementos que considerar al hacer un arreglo: la forma, la instrumentación, estilo, tonalidad, melodía, armonía, etc. Por ejemplo, música de los siglos XVII y XVIII, ejemplo, en la música del XVII tenía la música basada en tonalidades, en los modos antiguos, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modos tragales, modo que llamamos modo dórico, frigio, lirio, solirio. Las músicas del Renacimiento y del primer barroco están basadas en los modos. Cada modo se utilizaba para mostrar un afecto. Cada modo se utilizaba, por ejemplo, cuando cantamos el jarapacha, eso está en el modo 1. Tiene elementos de música ficta, tampoco voy a utilizar en eso, porque es una práctica del Renacimiento, pero básicamente es un modo 1. Y ese modo 1 no es que así se le ocurrió, no. Fue elegido por el compositor porque era un canto procesional, solemne, el modo 1. Era un tipo de modo justamente para todo aquello que dice solemne. ¿De acuerdo? La música de se usa para lo solemne, el modo 1. Por ejemplo, el modo 6, ¿de acuerdo? O el modo 5 era un modo angélico que se usaba para la música del amor o para la canción de la Virgen, en el caso de la música religiosa. Estos son de los modos, con el advenimiento de las tonalidades a mitad del siglo XVIII, de la afinación temperada, trajo que las tonalidades tengan significados. De acuerdo, muchos autores, Matheson, Quamans y otros que van a hablar de los significados de las tonalidades. Cuando Händel decide usar su re mayor para el aleluya, no lo hace porque se le ocurre, no. Tiene que ver con que el re mayor es una tonalidad propia ya de lo festivo, religioso y de lo magnífico. La razón, Bach también escribe su magnífica de re mayor. Y vamos a encontrar un montón de obras. ¿Por qué razón el himno de alegría, el más llamado de alegría, o la canción de alegría, la obra de alegría de Beethoven, el cuarto movimiento de la novena, el coral principal está en re mayor, también tiene que ver con los significados que tenían las tonalidades en su tiempo y que fueron cambiando, mucho se pasó. Que fueron cambiando. Beethoven escoge, por ejemplo, pienso mucho en la forma en que empieza la Sinfonía 1 de Beethoven, ya, cómo empieza con un acorde dominante, lo cogen porque eso es lo que él quiere, generar inestabilidad armónica. Entonces, las tonalidades, según cada época, tenían un significado. En el mundo actual las tienen, no tanto como en el mundo antiguo, no tanto como en otro siglo, pero tonalidades con mayor cantidad de bemoles suelen ser más opacas, suelen considerarse más opacas. Tonalidades con mayor cantidad de sostenidos suelen ser más vivas. Una consideración.
Y hay otro dato también. Por ejemplo, todo el pop actual se produce grabando con guitarra eléctrica.